Buenos días, amigos. Los invito a ver mi canal, mis historias de Pachis House. Si les llega a interesar mis historias que voy a decir, porque son mis historias que las quiero contar porque todavía tengo lucidez. A mis 71 años, Dios me ha dado la oportunidad de poder todavía estar pues todavía con mi mente limpia todavía y poder recordar mis tiempos de mi niñez, mi adolescencia, mi juventud, todo les voy a contar. Si les llega a interesar, porque mi vida fue triste, pero al mismo tiempo fue bonita, porque fui de una tradicional familia de 10 de aquellos tiempos. Ustedes saben que en aquellos tiempos las familias eran muy numerosas, entonces a mí me tocó ser una de ellas y ser la mayor. Ustedes me entienden. Ser una hermana de 10 y después con el tiempo quedarte sin un papá es difícil en la vida, pero gracias a Dios que siempre me acompañó, siempre estuvo conmigo. Él me supo guiar y llevar para poder dirigir a mis hermanos, ayudar a mi madre, que siempre, pues, como toda madre luchona, estuvo al pendiente de sus hijos. Tuvo que trabajar muy duro para sacarnos adelante, pero pues mi niñez fue bonita porque tengo muy bonitos recuerdos de mi papá, de que era muy lindo, era un padre muy amoroso, siempre nos sacaba a pasear, nos llevaba. Él le gustaba andar todo el tiempo, era muy viajero, le gustaba viajar mucho. Nos llevaba a acampar a la playa, nos llevaba a viajes a Mexicali, nos llevaba. Era muy lindo. Pero, pues como suele suceder, un día se fue y pues nos abandonó. Pero después todo lo que vino fue muy bonito porque, aunque con sacrificios que tuvo que hacer muchos mi madre para sacarnos adelante, pues viendo yo la necesidad que ella tenía, imagínense, cuando mi papá se fue yo tenía 11 años, pues era todavía una niña, pero fíjense cómo son las cosas, cómo a veces Dios lo ayuda a uno a tener ese entendimiento de la necesidad a veces que hay. Porque cuando mi madre se vio sola con tantos hijos, pues imagínense, se le vino el mundo encima. Dijo, ¿qué voy a hacer? Vivíamos aquí en Tijuana. Entonces imagínense, ella aquí en Tijuana no tenía hermanos, tenía su familia en Guadalajara, tenía sus papás, sus hermanos, sus primos, pero aquí en Tijuana ella no tenía ningún familiar, ni un primo, ni un hermano, ni un tío, no. Ella era solita y sus hijos, pero siempre Dios está con uno y siempre pone ángeles alrededor de uno. Y entonces, cerquita de nosotros vivía una tía hermana de mi papá, que ella fue la que vio por nosotros por mucho tiempo, muchos años. Porque imagínense, nosotros aquí, mi mamá sola con tantos hijos y nosotros pues sin ningún familiar por parte de mi mamá. No teníamos abuelitos, por parte de mi papá pues tampoco. Entonces para nosotros ella fue como la abuelita que nosotros no tuvimos. Entonces, pues un día mi mamá le dijo,
ay, ¿sabes qué? Voy a tener que trabajar porque pues ¿cómo le voy a hacer? Entonces mi tía le dijo, sí, busca un trabajo y yo me encargo de echarles un ojo a tus hijos. Y así fue. Pues mi mamá se tuvo que ir a trabajar y mi tía pues estaba al pendiente de nosotros. No al 100 porque ella también tenía sus hijos y tenía su casa, tenía que atenderle, pero siempre no nos dejaba de su mano, iba a ver dónde andan, a ver qué están haciendo, a ver qué es. Y era la que nos traía cortitas, porque imagínense, fuimos 5 mujeres las mayores. Éramos las más grandes. Yo era la mayor y eran 4 hermanas después de mí, mujeres. Y de ahí fueron hombres y luego de ahí otras mujeres. Y pues imagínense, yo a mi corta edad, 11 años, 12, porque ya para cuando mi mamá se puso a trabajar yo ya tenía 12 años. Entonces, pues imagínense tener que atender a mis hermanos, pero siempre al pendiente de tener que hacer comida. Y pues a esa edad uno que va a saber de hacer comida, ¿verdad? Entonces pues a puros huevitos, papas y frijoles era como nos la llevábamos. Pues sí, así tenía que ser. Entonces, y gracias a Dios que ya nos tocó la época donde ya teníamos estufa de gas, porque yo me acuerdo en mi niñez era estufa de petróleo, era aparato de petróleo con lo que nos alumbrábamos, porque en ese tiempo no teníamos luz, no teníamos estufa de gas. Yo no sé si ya, quiero pensar que ya había, pero pues en nuestras posibilidades no las teníamos. Pero ya para cuando pasó el tiempo y que se fue mi papá, pues ya nosotros ya nos tocó tener estufa de gas. Entonces ya, pues también era muy peligroso, porque pues imagínense, un día que se nos ocurriera dejar la llave abierta de la estufa, imagínense en la que nos íbamos a ver. Pero ya no era tanto como andar manejando el petróleo, que era también peligroso. Pero ya en ese tiempo, pues mi tía, como les digo, ella pues estaba al pendiente. Ya desayunaron esos niños, ya comieron esos niños. Y mi mamá en la noche, pues ella ya llegaba de trabajar. Imagínense, mi mamá llegaba cansada de trabajar y tenernos que hacer de cenar para atender a sus hijos. Y pues entonces ella trabajaba en una fábrica de costura de 7 de la mañana a 5 de la tarde. Pero viendo que su sueldo no le alcanzaba, tuvo que agarrar como un tiempo extra de trabajo. Y otra señora que tenía un taller le ofreció trabajar de 6 de la tarde a 10 de la noche con ella. Imagínense el cansancio para mi pobre madre, tener que trabajar tanto para poder solventar los gastos de sus hijos. 10, ay no, nomás de pensar ahora yo ahora me quedo y digo yo, no cabe duda cómo puede una madre pasar por tantas cosas. Pero ella siempre confiando en Dios, ella siempre nos ponía en sus manos y ella siempre les decía, Señor, me voy a trabajar, te dejo a mis hijos, cuídalos, protégelos, que nada malo me les pase. Y así fue. Y tanto fueron. Por eso bien dicen que las bendiciones de una madre alcanzan y mucho. Y entonces pasó el tiempo y llegó el día cuando yo tenía 14 años. Viendo la necesidad de ella, yo dije, ¿sabe qué, mami? Yo tengo que trabajar para ayudarle. Yo ya había salido a la primaria. Y me dijo ella, no, mija, no, tú no puedes trabajar, tú todavía estás muy chica.
Y yo decía, no, pero es que yo veo que necesita, tengo que ayudarle. Y pues se me ocurre un día a ir porque en ese tiempo, en aquellos años, no se ponen tan exigentes como ahorita, porque ahorita ya tiene uno que llenar solicitudes y pues tiene uno que poner muchas referencias de uno. Entonces, en aquel tiempo no, en aquel tiempo les voy a seguir contando mi historia a todo aquel que le interese en el próximo capítulo. Y si te interesa, déjame tu like y te seguiré contando estas historias que para mí como les digo, bonita, pero no fue tan bonito, pero al mismo tiempo fue bonito. Entonces, nos vemos en la próxima. Amigos, los quiero mucho. Les mando mis bendiciones y les seguiré contando a lo largo de mi vida todo lo que transcurrió. Bye.